Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. El 3 de septiembre, durante una citación en la bancada Voz, diputados cuestionaron al Ministerio de Comunicaciones por los pagos realizados a proyectos de infraestructura que se encuentran detenidos desde años anteriores. Según los legisladores, la cartera ha desembolsado más de 3.900 millones en proyectos de años anteriores, lo que ha generado dudas sobre la transparencia y los avances reales de las obras. Las autoridades defendieron los desembolsos argumentando que los pagos deben efectuarse para evitar la acumulación de intereses en los compromisos adquiridos con las empresas contratistas. Sin embargo, se reporta que una sola empresa ha recibido 436 millones a pesar de estar vinculada a presuntos actos de corrupción y sobornos. El 5 de septiembre, el Ministerio de Comunicaciones confirmó la destitución de Dolman Godínez como director de Caminos, decisión tomada tras una evaluación interna. La salida de Godínez se produce en medio de cuestionamientos sobre la gestión de proyectos viales y el manejo de recursos públicos. Ahora cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. En marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó un decreto que establece el inglés como idioma oficial de Estados Unidos, buscando un cambio social profundo. Desde entonces, el gobierno federal ha comenzado a reducir gradualmente los servicios, documentos y materiales disponibles en otros idiomas, incluyendo sitios web, formularios, investigaciones, recursos educativos e incluso señalización en espacios públicos. Organizaciones de derechos civiles han alertado que esta medida podría afectar a comunidades vulnerables, especialmente durante emergencias, desastres naturales o crisis de salud pública, al limitar el acceso a información crítica en su idioma. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y social, en el mundo de los deportes también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. La Selección Nacional de Guatemala sufrió una derrota 1-0 frente a El Salvador en el inicio de la tercera ronda de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026. El único gol del partido llegó en el minuto 79, producto de un error defensivo que permitió a Harold Osorio marcar para la visita. A pesar de contar con varias oportunidades claras de gol, la bicolor no logró concretar y se quedó sin puntos en el grupo A. El Salvador lidera con 3 puntos, mientras que Panamá y Surinam empatan con 1. Oscar Santis, delantero de la selección, reconoció la responsabilidad del equipo y pidió disculpas a la afición, asegurando que el grupo se mantendrá unido y enfocado en los próximos partidos. El próximo encuentro será el lunes, donde Guatemala buscará la victoria para mantenerse en la lucha por la clasificación. Y con esto cerramos nuestro noticiero de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News.
En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho. Le damos siempre la bienvenida a todos ustedes, agradeciéndoles su participación, sus comentarios, sus aportes en este análisis legal de la noticia, tanto a nivel nacional e internacional, que es sumamente relevante para que la opinión pública cuente con fundamentos y así poder tomar las decisiones pertinentes. Y para desarrollar este programa, por supuesto, tengo el gran agrado de contar con mi amigo, compañero, socio, profesor de Derecho Público, el licenciado Welmer Gómez. Mucho gusto. Bien, aquí encantado, muy feliz de estar acá nuevamente una semana, acá compartiendo la noticia legal con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Así, porque es muy importante que haga ese señalamiento, ya que hemos establecido y les hemos contado, tenemos en pantalla que tenemos también ya el acceso a la información de Derecho al Derecho a través de la plataforma Spotify, donde la pueden encontrar como Derecho al Derecho. Así que, como bien señala mi amigo Welmer, nos ven y también nos escuchan. Y bueno, Welmer, aquí los de ETV News ya están con la festividad patrialista, ya estamos en el mes de septiembre. Y eso pues siempre nos trae emociones, aunque bueno, vamos a hablar del azul y blanco en un momento más adelante. Y este septiembre tenemos varias cosas. El día viernes 5 de septiembre fue el Día de los Arquitectos. Así es, un saludo para todos los arquitectos de Guatemala que con su conocimiento, con su trabajo, pues han diseñado nuestra Guatemala, ¿no? Aquí, correcto. En arquitectura, hay que decirlo. Correcto, ¿no? Y es un país innovador. Cuando han venido mucha gente del extranjero a visitarnos, yo pertenezco a 3 organismos internacionales y tengo el gusto de ser el anfitrión de muchos amigos y amigas que vienen. Se quedan impresionados realmente con la ciudad de Guatemala. Hay muchas cosas buenas. A veces nos quejamos de algunos temas que merecemos quejar y reclamar y buscar soluciones, pero por supuesto también es increíble la ciudad de Guatemala, el desarrollo de la misma. Así que a los arquitectos, hasta el cielo, a mi gran primo, el arquitecto Haroldo Melgar, fue presidente del Colegio de Arquitectos de Salud, y por supuesto también a mi hermano, el arquitecto Marco Tulio Robledo, es también de esta noble profesión de la arquitectura. Y bueno, también estamos ya en este mes, el 15 de septiembre, se nos acerca las fechas patrias, también en Quetzaltenango es una fecha muy importante, el 15 de septiembre, porque coincide el asueto por celebración de independencia con la fundación del municipio, la independencia que se celebra en Quetzaltenango. Un saludo muy especial, todo mi corazón, amor y fortaleza a la familia de mi gran hermano Antonio Barrios allá en Quetzaltenango, ¿ya? Que lo queremos muchísimo. Es el líder de mi familia paterna, entonces siempre pues es un gran agrado poderlo saludar por esta vía. Y bueno, tenemos un montón de temas. Vámonos de lleno entonces a estas noticias. Vamos a poner en pantalla la noticia más triste y dolorosa de la semana, mi amigo. Guatemala, la selección nacional de fútbol, cayó en el estadio Cementos Progreso, derrotada 1-0 en este inicio de la recta final hacia el Mundial. Y dirán ustedes que estamos platicando en Derecho al Derecho, temas deportivos. Bueno, los que me conocen saben que tanto mi amigo Welmer como yo somos seguidores del azul y blanco. No vamos a hacer comentarios porque tampoco es nuestra especialidad deportes. Pero bueno, ¿qué les diré, verdad? Hay tanto que hacer en todos los sectores y uno de esos es el deportivo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pues hubiéramos querido que hubiéramos tenido un éxito en el debut de la selección en esta nueva fase. Pero está empezando. Esperemos que las cosas pues cambien durante estos partidos que vienen. Eso esperamos, ¿no? Pero ahí sí que las condiciones se darán en el momento justo. Y a mí siempre me gusta destacar alguna característica propia de los guatemaltecos, que aunque estemos tristes, con dolor, con molestia, siempre somos muy creativos. Yo he visto la cantidad de memes y de chistes que le han sacado al gobierno, al presidente Arévalo en especial. Sí. No es este programa el objetivo de burlarse, el objetivo es destacar realmente cómo el guatemalteco hace esa catarsis a través de esas comunicaciones. Yo pongo una en pantalla que
que me gustó mucho, porque como es el análisis legal de la noticia, esto es del medio Shela News. Y le hacen el comentario: la selección de El Salvador también busca desestabilizar mi gobierno. Son del pacto de corruptos, dice. Pero bueno, entre comillas, va haciendo tal vez ese confort que a veces necesitamos reírnos un poco de estos momentos tan dolorosos. Pero pasando al ámbito formal, Welmer, lunes, septiembre 8, Guatemala jugará de visita en la ciudad de Panamá a las 7:30 horas, creo que es el partido. Sí, es un partido duro. El programa no está restringido para no mencionar marcas, ¿verdad? Pero ya todos conocen cuál es el canal en el que lo pueden ver y transmitir, y tenemos en pantalla el resto de los otros juegos. Eran 6 juegos para lograr el Mundial, salvo que hubiera repechaje. Ahora son 5, nos quedan 5 juegos y pues démosle. Aquí Guatemala siempre nos ha costado muchísimo las cosas, sigamos de frente apoyando al azul y blanco, a nuestros jugadores, y me gustó mucho la actitud del director Fernando Tena de asumir la responsabilidad. Eso sí. Ojalá que aprendieran los de gobierno del director técnico. Es. El director técnico sale: voy a decir quién es el responsable de esta pérdida soy yo. No son los jugadores, no es el público, no es el estadio. Yo fui que fue. No cualquiera tiene esa integridad para poder aceptar sus errores públicamente, y creo que es una buena forma también de tomarlo en cuenta. Una acción vale más que 1000 palabras, dice el dicho. Y así es. Así es. ¿No? Sí. Correcto. Lamentablemente también siguen las noticias trágicas. La seguridad no la supo atender este gobierno. Hay una ola de inseguridad y una violencia incontenible en Guatemala. Está afectando a todos los habitantes guatemaltecos, extranjeros, menores, mayores de edad. No es gracioso para nada tener que transmitir esta noticia de que TV News estuvo publicando el asesinato del abogado Edwin Mayén, un colega en este caso. También a las horas el intento de homicidio en contra del abogado Calixto Maldonado y de otra persona que falleció. Pues a ambas familias, desde este espacio que nos ha permitido de TV News, pues mandamos las oraciones y fortalezas de mérito. Lamentablemente no vi una respuesta contundente de las autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Creo que el tema siempre capturan en las mentes el tema politiquero de las ideologías. Ellos son abogados. Nefastas las declaraciones del ministro de Gobernación relacionando que era por muerte de pandillas, que es una vida, pues no se interesa el motivo, nada, sino que se proteja. E insisto, no solo de abogados, por supuesto, de todos los ciudadanos guatemaltecos. No está de más tomar las precauciones. Yo recibí muchos mensajes después de ese asesinato, la familia, los amigos preocupados ahí por uno, y siempre le piden, tengan por seguro que estamos al tanto de eso también, y de todos, ¿verdad? No solo de los abogados, todos tenemos que protegernos, y ojalá que el gobierno logre por lo menos cumplir esa función esencial de la seguridad ciudadana, mi amigo Welmer. Es definitivamente de las noticias trágicas que pues en este espacio también tenemos que abordar. Comentarios muy oportunos que expone usted en este momento definitivamente es que se espera también que como gremio estemos unidos, y precisamente que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pues también emita un comunicado y que también exija a las autoridades correspondientes que se esclarezcan los hechos, no sobre una presunción que en algún momento se puede dar en la primera fase de investigación, sino definitivamente profundizar y pues buscar alternativas para primero la seguridad de los abogados y lo que se espera en alguna medida, como bien usted mencionaba, que es todos los guatemaltecos en general también podamos tener esa seguridad que tanto se necesita. Sí, esa violencia a muchos los hace reprimirse, ya la gente no quiere comentar nada. A mí me dicen, tener cuidado vos, no estés haciendo tantas cosas en redes sociales, puede ser un enfoque, pero bueno, como siempre lo he dicho, la cobardía está pasada de moda. Tampoco se trata de ser suicida, se trata de hacerlo con sensatez y tomar siempre. Qué mal que tengamos que invitar en este programa a tomar las medidas de precaución necesarias para nuestras familias, nuestros hijos, nuestros recursos, nuestro patrimonio, pero es una realidad, la tenemos que hacer. Entonces esperamos realmente que el gobierno pueda reaccionar, por lo menos en esto. Pues, no hay kilómetros de carretera, no hay tantas cosas que han incumplido, pero la seguridad. Eso creo que sería el llamado a las autoridades. Pasamos siempre en análisis legal de la noticia a resaltar una nota que ha cobrado mucha trascendencia. Voy a pasar rápido en esta parte, Welmer.
Ya habíamos explicado las declaraciones que hizo en una entrevista la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, relativo al narcopuente aéreo que existe entre Venezuela, Guatemala, Honduras y México, según las declaraciones de ella. Después lo hizo en rueda de prensa formal. Pero vuelvo a traer la noticia un domingo más porque pues, tenemos en pantalla, y yo, como lo declaro, está en amarillo. En 2025 el presidente Donald Trump es el primer gobierno de los Estados Unidos que muestra verdaderas acciones de poder militar en contra de las poderosas estructuras de narcoterrorismo y crimen organizado transnacional. Por supuesto que podríamos pasar 3-4 programas discutiendo si realmente se puede utilizar la fuerza militar, el poder militar, en contra de este tipo de acciones que muchos las han enfocado de naturaleza civil. Mucha gente siempre ha establecido eso. Yo dejo en pantalla esta nota donde señala que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio anunciaron la muerte de 11 narcotraficantes, señalaron de narcotraficantes, en un bordeo en el Caribe contra una lancha que presuntamente transportaba, en el caso de drogas, cocaína, no sé exactamente, pero creo que todos vimos el video. Tenemos que aceptar las declaraciones por principio de presunción de legalidad del presidente Donald Trump y de su equipo de trabajo. La pregunta es si usted está a favor o está en contra de estas acciones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos en contra de estas grandes y poderosas estructuras criminales. Yo sé que muchos lo van a relacionar con el tema político, por el presidente Maduro, por el cartel de los soles y todo lo que hay al respecto, pero a mí lo que me interesaría analizar, Welmer, es el uso de las estructuras, el uso de cómo combatir esas estructuras que ya se salieron de control. Ya las fuerzas civiles, la policía normales, las aparatos de ya no pueden detener por la gama de recursos que ellos tienen. Y retroalimentando la idea para contar con su valiosa opinión, mi amigo, les recuerdo, esto fue anunciado en el New York Times, cuando precisamente el 8 de agosto señala Trump incorpora análisis legal de la noticia, que es lo que hacemos aquí, por eso es que muestro las noticias que hay al respecto. Trump incorpora al ejército de Estados Unidos en la campaña contra los carteles de la droga. Y citan los periodistas responsables de esta publicación, aquí sí colocan los nombres y las firmas de los responsables, aquí en Guatemala, que les diré. El presidente Donald Trump ha firmado en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra determinados carteles de la droga latinoamericanos. Y entonces eso se discutió mucho porque mucha gente está en contra de que se pueda usar el poder militar, las fuerzas militares de Estados Unidos en contra de estos grandes carteles, porque señalan quienes son defensores de que no se use el poder militar en contra de estos carteles, que es por derechos humanos, que es por cuestiones civiles. Puede ser también una bandera para proteger a estos grandes carteles de narcotraficantes, no simplemente una declaración. En el caso que yo he investigado mucho sobre el tema del narcotráfico marítimo por la profesión que ejerzo, combate contra el narcotráfico en las vías marítimas, derivado que es una gran afectación al comercio exterior de muchos países, definitivamente les puedo aseverar, y pues tampoco hay que ser un estudioso del tema o conocerlo para entender que las fuerzas civiles ya se quedaron cortas para enfrentar este tipo de crimen organizado. Bueno, definitivamente las capacidades que pueda tener, primero, el Estado de Guatemala pueden rebasar la exigencia de este tipo de estructuras criminales. Primero, hablemos del equipamiento que pueda tener tanto los agentes de la Policía Nacional Civil y las unidades especiales que se puedan crear, como el mismo ejército. La capacidad en cuanto a armas y demás, pues es muy limitada en comparación a estructuras criminales como el narcotráfico en algún momento, ¿no? Esto implica que en algún momento, hablando inicialmente de Guatemala, que se pueda promover la creación de una especie de coordinación interinstitucional abordada precisamente con distintas instituciones que permitan en algún momento uniformar una política de protección y de fortalecimiento a las instituciones para el combate a estructuras criminales como el caso del narcotráfico puede hacer. Tomemos en consideración que la misma estructura administrativa en Guatemala ya cuenta con una que es el famoso Consejo Nacional de Seguridad.
de donde se entiende que a este consejo tendría que llegar toda la información de inteligencia para que se puedan tomar las acciones correspondientes a través de las instituciones que correspondan. Pero la pregunta puntual que usted me decía, frente a esta limitante que pueda existir al respecto, pues definitivamente se tendría que promover acciones excepcionales, definitivamente. Pero es una propuesta definitivamente que no muchas veces se ve reflejada en las acciones que concretamente el Estado de Guatemala a través del gobierno actual está implementando, porque vamos a ver más adelante el análisis en cuanto al proyecto de presupuesto, pues no se ve reflejado en algún momento pues las acciones en la propuesta de presupuesto para el próximo año 2026. Pero un buen punto que usted toca, en el primer análisis que vimos del proyecto de presupuesto no se ve reflejado ahí que el gobierno de Guatemala vaya a tomar en serio la lucha contra el narcotráfico, que pues nosotros somos país de tránsito. Veamos esta noticia del Nacional. Estados Unidos aprieta el cerco sobre Venezuela. ¿Cuáles son los escenarios posibles ante el despliegue militar? Conversando con un buen amigo oficial del ejército en situación de retiro, y por eso tomé sus palabras en la cátedra que me dio el día martes, si Estados Unidos va a invadir Venezuela o si la está aislando. Y él me decía, no, bueno, Estados Unidos no necesita invadir, necesita aislar. Hay un cerco, y tomaba entre comillas la noticia, hay un cerco multidimensional que combina presión militar, económica, diplomática y simbólica. El gobierno de Estados Unidos ha señalado tanto al Cartel de los Soles, no sé si saben ustedes, se llama Cartel de los Soles porque es una insignia militar que se le da a los grados más altos en el ejército de Venezuela, incluyendo el comandante general, que es el presidente Nicolás Maduro, que se coloca en el hombro y que es un sol. Y por eso se bautizó por el Cartel de los Soles, porque se señala que hay participación de altos funcionarios de gobierno y del ejército de Venezuela en este tipo de estructura de crimen organizado. Y que junto con el Tren de Aragua, pues me decía él, mira, es que los estadounidenses no van a venir a tomar unas medidas al azar. Venezuela ha invadido las sociedades, observa en las calles. Nosotros a veces confundimos a los venezolanos que están necesitados de emigrar por las condiciones del régimen de insensatez y socialista que tiene Nicolás Maduro en Venezuela, pero no los confundas con aquel tipo de estructuras que invaden los países para poder tener fuerzas de choque, grupos que pueden en cualquier momento apoyar a las ideologías que gobiernan o a los grupos realmente que son bélicos o sus intereses. Hay que tomarlo muy en cuenta, y esto es lo que quería explicar por todo lo que he escuchado y todo lo que he visto en las noticias. Tienen que diferenciar las fuerzas de seguridad civil. En Estados Unidos podríamos decir que el ente más alto responsable de esto es el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, yo las digo en español, DHS, que es una unificación y transformación que se realizó en la Ley de Seguridad Nacional del 2002, derivado de los ataques terroristas del 9/11 en el año 2001. Por otra parte, tienen el ente que va al centro, que es el Departamento de Defensa, que es el que coordina, por eso lo puse en medio en la diapositiva, coordina las 5 grandes fuerzas armadas de Estados Unidos, el Army, como conocemos a las fuerzas de tierra, la Fuerza Naval de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marino de los Estados Unidos e inclusive también las fuerzas espaciales que tienen por el tipo de acceso que tiene Estados Unidos a estos recursos. Y al centro está la Guardia Costera porque queda en medio. Si no hay acción militar, pues la Guardia Costera está del lado civil, y si llegara a haber algún conflicto militar, pues se suma también a todas estas fuerzas militares. ¿Por qué hago esta explicación? Vale la pena conocer un poco sobre la ley Post Comitatus, como se le conoce en español, la fuerza del condado. Esta es una legislación federal de los Estados Unidos que fue aprobada en 1878 y que le establece límites a los gobiernos federales para poder utilizar las fuerzas militares dentro del territorio de Estados Unidos. No se pueden accionar. O sea, las fuerzas de aire, las fuerzas navales, el cuerpo del ejército no va a realizar acciones dentro del territorio de Estados Unidos. Está limitado a las fuerzas de seguridad civil, a las fuerzas de seguridad excepcionales, como es a veces a las situaciones que viven ellos con las tormentas, los huracanes, etc. Entonces hay que tener bien presente esa regla, pero lo pueden utilizar en otros países, en mar abierto, en espacio aéreo internacional, y ellos están combatiendo estructuras. Sí tienen, yo podría decir que el único país que tiene el poderío de inteligencia y recursos para combatir
a este nivel que han llegado ya los carteles de narcotráfico es los Estados Unidos de América. Yo, por lo que he visto, yo creo que ya no hay otra forma de combatir a estos carteles. Y si el presidente Trump, a diferencia del presidente Biden, que con su subsecretario antinarcotráfico, Todd Robinson, permitieron que la cocaína y la hoja de coca se dimensionara y triplicara en Colombia y no hicieran nada para combatirla, pues ahora el presidente Trump sí nos anda con cuentos. Él sí va de lleno y definitivamente el poder, yo insisto, son civiles el crimen organizado, pero tienen todo el equipamiento militar habido y lo único que pueden enfrentarlo son militares de la categoría o el nivel de Estados Unidos de América. Definitivamente, lo que mencionaba al inicio es la capacidad de armamento que tienen actualmente algunos grupos relacionados al narcotráfico. Es tal, en algún momento creo que más de alguno de los que nos están escuchando ahorita, pues habrá visto algún video donde comandos fuertemente armados de grupos o estructuras criminales llegan prácticamente y las mismas fuerzas de seguridad que estén ahí se ven tan limitadas para poder actuar que sencillamente pues en algunos espacios hay una impunidad, pero ahora si se van a redoblar esfuerzos, definitivamente la lucha no solo tiene que ser nacional sino regional. Sí, correcto, y siempre con esta Post Comitatus Act que impide, nosotros tenemos un equivalente que he explicado ya varias veces aquí. En nuestra Constitución el artículo 131 tiene un equivalente, miren, en el segundo párrafo. Las terminales terrestres, los aeropuertos, los puertos marítimos comerciales se consideran bienes de uso público común y así como los servicios de transporte quedan sujetos únicamente a la jurisdicción de autoridades civiles. Los militares no tienen jurisdicción dentro de los puertos, ni militares nacionales ni extranjeros, pero no me quiero meter a ese tema porque lo hemos explicado varias veces y aquí regularmente al actual gobierno le da igual lo que la Constitución establezca. Les recuerdo en pantalla un mapa que también hemos utilizado, una gráfica, donde explicamos algunos de los delitos de crimen y delincuencia organizada, cómo la corrupción e impunidad permiten que se desarrolle toda esta estructura y las correspondientes diferencias con el terrorismo y este reto que está tomando Estados Unidos de utilizar las fuerzas militares. Al respecto, Gustavo Petro publicó, presidente de Colombia y actual presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida por sus siglas como CELAC, publicó este es el comunicado de la inmensa mayoría de los integrantes de CELAC, un comunicado donde protestaban en contra de lo que estaba realizando Estados Unidos o una invitación a evitarlo. Y sí, señaló ahí con rojo Guatemala. Eso fue lo que Gustavo Petro señaló. Pueden ver ustedes los tweets de él y entrar a su cuenta a verificarlo. Afortunadamente, el gobierno de la República de Guatemala, y ahí está la noticia también, del Nacional, desmiente a Petro. Guatemala niega haber respaldado ese comunicado de la CELAC contra el despliegue de Estados Unidos en el Caribe. Es decir, la CELAC, dirigida por Gustavo Petro, se está oponiendo a ese movimiento antinarcotráfico que está realizando el gobierno de los Estados Unidos de América a través de sus fuerzas militares y estaba estableciendo que Guatemala es responsable. Afortunadamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo tienen en pantalla, publicó el 5 de septiembre de 2025 el comunicado, algo soso, ¿verdad? No fue contundente, pero estableciendo que él no había sido parte, que Guatemala era los países que se corrigieron a Gustavo Petro. Es algo que tienen que hacer, definitivamente. Ahí vemos la importancia de los comunicados oficiales y las fuentes, porque al final estamos hablando de un pronunciamiento de las autoridades de un gobierno con relación a ciertas políticas que otro gobierno está llevando a cabo. Por eso es que tienen que tener la validación de las autoridades de turno para poder establecer que efectivamente es un pronunciamiento que corresponde a un gobierno determinado y que pues, al final, aunque no fue lo que se esperaba en alguna medida, pero es importante la aclaración en el comunicado que realiza el gobierno. Solo aclarando que tampoco salió Guatemala apoyando a Estados Unidos y en contra de lo que Gustavo Petro salía, ¿verdad? Neutral. Si vemos el texto, lo que establece Guatemala es que no se respetó la práctica usual para la adopción de decisiones, que no se respetó el plazo. Tampoco salió diciendo sí apoyamos a Estados Unidos, que es el principal socio comercial y que posiblemente es el que tiene todavía gobernando a Arévalo. Esa es una presunción, porque no hay que decir cuándo hay fundamentos y cuándo hay presunción, ¿ya? Y entonces, ojo, entonces hay que tomarlo también en cuenta. ¿Y por qué es importante para nosotros esto?
a nosotros nos afecta el narcotráfico en toda la República de Guatemala. A veces en Ciudad de Guatemala no nos damos cuenta de lo complejo que es esto en muchos municipios fronterizos, en las carreteras, el daño que se ha hecho al sistema, lo que este dinero ilícito causa en el sistema político guatemalteco, en el financiamiento. Hemos visto alcaldes recién condenados en Estados Unidos, exdiputados que ya habían sido condenados por narcotráfico, fueron electos por el pueblo guatemalteco y volvieron a ser juzgados por segunda vez en Estados Unidos. Mucho que corregir en ese tema y yo sé que es complejo, tan bonito decirlo aquí sentadito y tan cómodo, pero como bien señalaba Welmer, no es lo mismo estar en una tienda, en una comunidad donde pasan los pick-up con sujetos mejor armados que nuestro propio ejército, vemos a nuestros oficiales así apagaditos, a nuestros policías haciéndose los locos, entonces como que uno no se va a poner ahí a querer defender la soberanía guatemalteca sin una estructura de seguridad que ni siquiera nos defienda a nosotros. Son temas bien delicados que hay que tratarlos y hay que discutirlos. No alcanza el tiempo en Derecho al Derecho, pero usted tiene que estar bien enterado y con fundamentos. Y por eso no se pierda la segunda parte de Derecho al Derecho. Regresamos en breves instantes después de este corte. La Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, nació en 2020 con el propósito de fortalecer el estudio y desarrollo del derecho marítimo y portuario en Guatemala y la región. Nuestro objetivo es impulsar la modernización de la legislación y fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes, abogados, operadores portuarios y demás actores clave del sector. A través de conferencias, seminarios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, promovemos la formación y el crecimiento profesional en esta área. Creemos que la cooperación y el conocimiento son esenciales para un sector marítimo y portuario eficiente, sostenible y competitivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y sé parte de esta comunidad en crecimiento. ASOGUADEMAP. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. Regresamos en Derecho al Derecho con ustedes y el tiempo va avanzando, así que vamos a agilizar. Tenemos, licenciado Welmer, pues importante noticia, ¿verdad? Sí. Presentó el gobierno de Bernardo Arévalo el proyecto de ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026. Lic. ¿Por qué la gente no le gusta el tema del presupuesto? Le ha puesto que ahorita muchos dijeron presupuesto, ya quieren cambiar el canal, ya no quieren. ¿Por qué la gente le huye a lo que yo le llamo el acto de gobierno más importante de cada año? Bueno, yo creo que habrá muchos factores que a algunos no le sea atractivo el tema del presupuesto de ingresos y egresos. Muchos lo ven desde el punto de vista político, porque ven que en algún momento no refleja la realidad de la población, y puede ser que en este caso sí sea cierto, porque vemos que tenemos una programación que el gobierno
este año tiene que tener lista para desarrollar el siguiente periodo fiscal, el año 2026. Todo lo que el gobierno va a gastar del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026. Lo que nosotros siempre decimos, en la administración pública, en el gobierno, no existe la improvisación. Por eso existen planes de cada una de las instituciones que se desarrollen para que los objetivos que se van a definir para cada una de ellas podamos implementar un espacio presupuestario para poder desarrollarlo en el periodo correspondiente. Así lo tenemos prácticamente. Ahora, es un tema muy técnico, es un tema que requiere mucho análisis y creo que también ahí es un aspecto que también a muchos no les permitiría o no les es atractivo, pero vamos a tratar la manera de hacerlo lo más amigable posible para que pues, muchos vayan en la línea de lo que se pretende en algún momento con el presupuesto de ingresos y egresos para este año. Vamos a ir haciendo esas cápsulas presupuestarias. Hoy tenemos que hacer un análisis muy general de algunos elementos. Tienen en pantalla la cuenta del licenciado Diego Sagastúa Vidaurre, que ha sido invitado. Por cierto, sí invitamos al profesor Olaf Dirman, que queríamos que hablara sobre el tema que había salido acerca de los recursos económicos que la estructura de George Soros y la Open Society Foundation han repartido para hacer daño en los sistemas democráticos del país, pero él tenía compromisos previos. Esperemos que podamos coordinar agenda. Pero el licenciado Diego Sagastume también ha sido invitado de la casa y él hacía una explicación bien bonita con dos gráficas. Pueden ver en pantalla ustedes, impuesto de circulación, comparaba él el 2024-2025, la meta, lo recaudado y el resultado, 0 kilómetros. Yo vi un meme ahí que decía en qué se parece Ministro de Comunicaciones a la selección, van a 0, ¿no? Para que la gente anda muy creativa también. Y bueno, yo también les dejo en pantalla, habíamos utilizado esta diapositiva hace un año cabal, cuando se está empezando a discutir el tema del presupuesto en noviembre, empezó el programa y ahí logramos hablar sobre el presupuesto. Y entonces ahí va cómo se ha ido aumentando el presupuesto del 2019 hasta el presente año, es decir, en menos de 10 años ya se ha duplicado el presupuesto. Pero quería que viera este dato, mi amigo Welmer, que me parece muy particular. Analicémoslo, por favor, con los buenos amigos que nos acompañan. Tienen ustedes en la primera columna el año 1, 2020, el año 2, 2021 y el año 3, 2022, los 3 primeros años del gobierno anterior. Si ustedes suman esos 3 presupuestos, les da 293,000 millones. Ahora sumemos el año 1 de Bernardo, 2024, el año 2, que es el actual, y el año 3, que no está aprobado todavía, pero vamos a usar ese dato. Y le da un total de 447,000 millones. Ojo, si comparamos 3 años del gobierno anterior con los 3 años del actual gobierno, miren la diferencia. Es una diferencia de 153,000 millones. Eso significaría que si lo comparamos económicamente, en 3 años le estaríamos dando al gobierno de Bernardo Arévalo el equivalente al presupuesto de 4 años y 5 meses. Pero si usted hace ese ejercicio con los 4 años, que es lo que tenemos en pantalla, si agregamos el año 4 del gobierno anterior, que es 2023, suma un total de 409,000 millones. Y si aprobaran el presupuesto de Bernardo 2026 y pensando que cajara igual, que no se aumentara, pueden ver ustedes en la pantalla que llegaría a 610,000 millones en su periodo de gobierno. Eso es equivalente a decir, y por eso lo pongo en pantalla, que en 4 años le dimos a Bernardo Arévalo el monto de 6 años de presupuesto. Y los resultados, como dicen ahí las preguntas que han hecho muchos en redes sociales, ¿y dónde está el dinero? Yo creo que usted tiene la explicación adecuada para que nos pueda explicar por qué él dice que sí se gasta el dinero, pero por qué no lo vemos reflejado en obra pública, por qué no lo vemos en inversión, por qué no vemos carreteras. Bueno, ni siquiera vemos carreteras nuevas, vemos el deterioro de nuestras actuales carreteras. ¿Qué estará pasando, Lick? Ayúdenos con eso. Muy bien. Tomemos un comparativo y es muy interesante lo que plantea. Y el presupuesto de ingresos y egresos que tenemos vigente para este año 2025 está contenido en el decreto 36-2024. Para el año 2025, en este decreto tenemos un presupuesto de 148,500 millones de quetzales. 148,500 millones de quetzales.
Y que, por cierto, una particularidad que por lo menos no se ha dado en los últimos años es que el decreto 1-2025 fue de una ampliación presupuestaria de 4.000 millones más. Por eso llegamos a 152.000 millones en menos de las primeras semanas del año. Así es que estamos hablando de montos importantes que, como vemos en el comparativo que usted bien incorpora en este momento en el programa, pues nos ilustra bastante, numéricamente hablando, de cómo se están administrando los recursos del Estado. Ahora, en el proyecto de presupuesto que se presentó recientemente, se está proponiendo un incremento al presupuesto de 15.200 millones de quetzales. Al final, como vemos en este momento, estamos hablando de un presupuesto de 163.700 millones de quetzales. Ahora bien, la propuesta, cómo se distribuye, porque tomemos en consideración que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que se tiene que describir los rubros correspondientes a funcionamiento, a inversión y pago de deuda. Y al final, acá podemos observar que efectivamente en el proyecto de presupuesto se va a emplear 113.200 millones de funcionamiento, que es buena parte prácticamente de lo que se va a emplear en el presupuesto. ¿Cuántos millones de funcionamiento? 113.200 millones. Estamos hablando de casi el 70% o el 60% más o menos del presupuesto que se está proponiendo, solo para gastos de funcionamiento. 28.700 millones en inversión. Más bajo que el presupuesto actual. O sea, menos monto de inversión. Se está proponiendo... Para que la gente tuviera claro funcionamiento e inversión. Establezcamos un comparativo entonces. En el 2025 tenemos una inversión de 29.600 millones de quetzales para este año. Se propone para el año 2026 28.700 millones en inversión. Esto implica que tenemos una disminución de 936 millones de quetzales. Eso es lo que está proponiendo. Lo que claramente evidencia que está reconociendo la ineficacia en ejecución de proyectos de infraestructura, que es uno de los flagelos que ha tenido prácticamente el gobierno actual, porque es lo que se exige en la población. O sea, vemos y le preguntamos a cualquier persona en la calle que en dónde ve reflejada la inversión y no la ve. O sea, vemos uno de los temas de coyuntura es el tema de la infraestructura vial. No tenemos en algún momento mantenimiento, no tenemos construcción de carreteras. En algún momento algunos hacían una relación de unas declaraciones que desafortunadamente hizo un viceministro de Comunicaciones, que podíamos reflejar 40 kilómetros de carretera. O sea, estamos hablando de 29.600 millones de quetzales. Bueno, obviamente también aquí tenemos que incorporar temas de infraestructura como edificios públicos, que tampoco en algún momento se ve un significativo avance en temas de presupuesto. Pero ahí quisiera interrumpirlo brevemente, solo para que todos los que no están muy metidos en el tema, nosotros por derecho público pues manejamos ahí constantemente estos temas, la diferencia entre funcionamiento e inversión, para que la gente entienda que es igual que usted en su casa. Si usted devenga 10.000 quetzales, pues usted tiene que usar dinero para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar la renta, para pagar el combustible. Esos son los gastos de funcionamiento. Si usted tiene una pequeña empresa y le paga a su personal, el equitativo sería gastos de funcionamiento. En la administración pública igual, los salarios que devengan los funcionarios públicos son gastos de funcionamiento. Y la inversión, como bien señalaba Eli Welmer, la llevamos a todo aquel desarrollo, tanto de infraestructura, de tecnología, de recursos, que permitan que mejoren las condiciones económicas del país. Invertir en carreteras, invertir en nuevos aeropuertos, construir infraestructura que permita mejorar el desarrollo. Sería como muy básico. ¿Qué podríamos complementar ahí? Solo para que tengamos claros que se está yendo casi que todo el presupuesto a funcionamiento. Han aumentado los salarios para que se logre ver, pues qué bueno que los amigos de la administración pública reciban mejor salario, pero solo están aumentando los salarios para poder decir que ejecutaron el dinero. Definitivamente. Y pues hay algunos ministerios, estamos de acuerdo con que incremente gastos de funcionamiento porque la misma naturaleza de sus funciones sustantivas así lo demanda. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, estamos hablando de docentes, maestros y demás, pues definitivamente se va a ver reflejado un incremento, aunque también tomemos en consideración que hay algunos temas de inversión que en algún momento se pueden ver reflejados. Pero el ministerio que es el referente de inversión, es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y ahí viene el detalle.
El detalle es este. A ver, el Mejor me río. Ministerio de... Esa risa que me vieron no es de felicidad, ¿vieron? Es una risa de cólera, de sarcasmo. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tiene prácticamente un espacio presupuestario propuesto en el actual proyecto de presupuesto de 7.140 millones de quetzales. 2.700 millones de quetzales menos de los que actualmente tiene designado. ¿Esto qué me indica? Que no se logró ejecutar adecuadamente el presupuesto durante este año. Entonces, como no voy a ocupar tanto espacio presupuestario para temas de inversión en ese ministerio, pues lo voy a reducir para poderlo ampliar en otros ministerios conforme al diseño que el mismo Ministerio de Finanzas Públicas ha presentado, que es un documento oficial que pues cualquier guatemalteco puede tener acceso al respecto. Aquí solo estamos pues condensando esta información para, como le dije, ¿no? Hacerlo más amigable para aquellas personas que no tienen tanta familiaridad con estos temas. O sea que si regresamos a la diapositiva donde yo comparaba en 3 años y que les vamos a dar en estos 3 años 153,000 millones, que yo siempre he dicho que qué complejo es imaginarse y dimensionar ese número. Todo ese dinero no lo vamos a ver de todos modos invertido en desarrollo, lo vamos a seguir viendo en los gastos de funcionamiento que está acostumbrando a realizar este gobierno. Así es, así es. Todos los ministerios, le puedo decir, en el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno ejecutivo van al alza, con excepción de 4. ¿Cuáles son los ministerios que presentan un presupuesto más bajo que el actual? El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comunicaciones que mencionaba hace un momento y una sorpresa es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, lo menciono como sorpresa, sí, por así como sorpresa decirlo, porque final... es de los aliados principales de gobierno. Yo creo que tengo la respuesta más adelante porque creo que sí, va a venir de deuda pública todo el recurso que va a necesitar, pero bueno. Al igual, bueno, mire, por el tiempo. En cuanto a la deuda pública, tenemos en pantalla la imagen del proyecto que se presentó, que señala en este apartado endeudamiento público interno y endeudamiento público externo. Esto lo que significa es que si usted gasta 10,000 quetzales, es porque usted tiene un salario, bueno, si usted tiene un salario de 10,000 quetzales, debería gastar 8,000 porque 20% mínimo es ahorro. Pero pensemos que usted es el Estado y que usted gana 10,000 quetzales, se tiene que gastar 10,000 quetzales, pero si usted gana 10,000 quetzales no se puede gastar 14,000 quetzales, porque entonces va a tener que usar la tarjetazo que le decimos aquí en Guatemala, y va a tener que financiar esos 4,000 quetzales más, pero esos 4,000 quetzales los va a tener que pagar en capital, en intereses, en mora, recargos y todo lo demás, es decir que siempre lo va a tener que pagar. Pues Guatemala, entiendo, Welmer, de que no es que vaya a tener esos 163,000 millones de ingreso tributario u otros recursos, sino que una gran parte para financiar ese presupuesto es la deuda pública. Buen punto. Y aquí valdría la pena también incorporar un detalle más. La estimación que tiene prácticamente el Ministerio de Finanzas Públicas para poder presentar al Congreso de la República un presupuesto de 163,700 millones se basa fundamentalmente en el convenio suscrito con la Superintendencia de Administración Tributaria, donde ellos establecen una proyección de los ingresos tributarios que van a recibir en el año 2026, adicionado también a tema de endeudamiento, que vemos que en alguna medida pues las propuestas que han realizado el actual gobierno van enfocados precisamente a ello, ¿no? Y no solo el endeudamiento, sino también el funcionamiento a través de entes internacionales, que también es importante recalcar. Y es que ha contraído deuda pública por cuenta del Ministerio de Finanzas Públicas para tenerla guardada. Estamos pagando, ya lo explicamos en un programa anterior, ¿se acuerdan? Estamos pagando cientos de millones de quetzales en intereses. Eso es como que el banco le preste a usted 1,000,000 de quetzales y usted no puede empezar a construir el centro comercial que usted quería construir y tenga el 1,000,000 de quetzales, pero el banco le va a estar cobrando cada mes si usted no construye su problema. Y aparte de esto, Lick, y definitivamente lo que usted expone, porque al final el incremento en el pago de la deuda pública es consecuencia de tener que pagar esos compromisos internacionales. Vamos a pagar más deuda pública para este y periodo. Esto va a ir en aumento. Si seguimos contrayendo obligaciones, como vamos a ver más adelante, en algunos artículos por ahí del proyecto del presupuesto que también son preocupantes, ¿no? Bueno, miremos por ejemplo hay tanto que comentar, pero habíamos buscado tratar de aportar algo que no hubieran trabajado en otros medios de comunicación. Participación financiera en el CAF, artículo 87 del proyecto de presupuesto.
se aprueba la participación del Estado de Guatemala como accionista de capital ordinario tipo C a la Corporación Andina de Fomento CAF, de conformidad, y establece ahí el monto. Si regresamos a la imagen, entonces vamos a contraer millones de deuda para hacer ese aporte y volvernos accionistas de la Corporación Andina de Fomento. En pantalla tienen la noticia del Ministerio de Finanzas Públicas, del sitio web oficial, donde señala que Guatemala se incorpora al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El 20 de mayo de 2025, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menco Seising, y el presidente ejecutivo del CAF celebraron ese acuerdo. ¿Qué es este CAF? Tomado del sitio web de ellos, somos un banco de desarrollo comprometido. ¿Dónde queda este banco? En Venezuela. ¿Para qué es este banco? Para prestar dinero o captar dinero para el desarrollo sostenible de integración económica. Y pues en otros sitios se encuentra que fundamentalmente este banco financia contra el famoso cambio climático. El financiamiento principal es para promover proyectos de resiliencia climática, de transición energética, contra la emisión de gases de efecto invernadero. No es para desarrollar más carreteras, más puentes, no es financiamiento para los temas de medio ambiente, o los temas, que no estoy diciendo que no sea importante, pero nos vamos a estar endeudando de nuevo para proyectos que quedan en papel. Bueno, quiero empezar la explicación con esto. Los proyectos de presupuesto que usualmente se presentan al Congreso de la República año con año, cuando hacemos un análisis comparativo de cada una de esas propuestas y que posteriormente se vean reflejadas con aprobación del mismo Congreso de la República, podemos observar que hay algunos artículos que son reiterados, ¿no? Se repiten, porque forman parte del funcionamiento usual del gobierno. Correcto. Entonces, lo que tenemos que poner atención acá son aquellos artículos que tienen variaciones o disposiciones que se incorporan. Este es uno de ellos. Esta disposición que contiene la participación financiera del CAF no está contemplado en presupuestos anteriores. Es en este momento que se está proponiendo. Pero buen punto, porque estamos contrayendo deuda para volvernos accionistas. No es que tengamos... A ver, uno se vuelve accionista. Ajá. Uno se vuelve accionista cuando ya tiene el recurso y se va a hacer en eso. Pero aquí nos van a prestar para volvernos parte de un banco que va a prestar. Y quiero explicar precisamente este tema. Cuando ustedes, cualquiera puede consultar precisamente la página oficial de esta institución, que como bien usted indica, licenciado, es la Corporación Andina de Fomento CAF. Ahí está su funcionamiento y como podemos observar, los estados parte para tener tal calidad tienen que tener aportes. Lo que proponen prácticamente en este proyecto de presupuesto es, en el artículo 86, es que Guatemala, facultar primero al ministro de Finanzas Públicas para que suscriba el convenio y pueda asumir el Estado de Guatemala la suscripción de acciones de esta corporación. ¿Y cuántas acciones? Según lo que estoy leyendo en este momento en el mismo artículo 87, la cantidad de acciones es de 2.817 acciones nominativas de la serie C correspondientes a capital ordinario del CAF. Y el valor unitario de las acciones es de 14.200 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Realizamos el cálculo correspondiente, ustedes lo pueden hacer tomando una referencia del 7.8 o 7.7, más o menos nos da 40 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Aquí andaba haciendo yo con la calculadora en lo que usted le está explicando para obtener el dato, usted ya me ganó. Pero que estos 40 millones de los Estados Unidos de América, el Estado de Guatemala estaría contrayendo esa obligación y lo tendría que pagar en el lapso de 4 años. Pero ¿cuál es el objetivo? Que Guatemala sea el propietario de estas acciones como requisito para poder tener acceso a programas y créditos para financiar ciertos proyectos. Hablamos hace un momento en el símil, ¿no? Es como cuando una persona quiere algún financiamiento a una cooperativa, pero para que usted sea calificado para un financiamiento a una cooperativa tiene que tener la calidad de socio afiliado. Entonces,
prácticamente tiene que hacer un aporte, pero ese aporte nada más es un requisito para poder tener acceso a una línea de financiamiento. Pero vamos a dar 312 millones de quetzales en acciones para que nos presten 80 o 90 o 100. O sea, en serio, esto está inconcebible de nuevo. ¿Cómo están manipulando para dar más recursos a las infraestructuras internacionales que posiblemente está íntimamente vinculado con los actores de gobierno? Otra presunción. Sí, primero considero que es importante poner atención a este artículo porque estamos hablando de suscripción de acciones y definitivamente cualquier persona que tenga conocimiento en temas corporativos, cuando yo voy a ser propietario de acciones, yo tengo que saber cuáles son las condiciones en las cuales se va a suscribir la misma, cuáles van a ser los réditos que voy a recibir con relación a la inversión que estoy realizando. Pues, obviamente estamos hablando de 40 millones de dólares más o menos que el Estado de Guatemala estaría erogando en una suscripción de acciones como esta, y que este conjunto de disposiciones, ahora la duda o el cuestionamiento surge acá. Realmente estas disposiciones tienen que ir en un artículo que del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, cuya naturaleza es de carácter temporal, porque recordemos que es el periodo fiscal correspondiente de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año, en donde ya la misma Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en casos anteriores que en este tipo de decretos no se pueden incorporar, no se pueden insertar disposiciones de carácter permanente por la misma naturaleza del decreto que está aprobando el Congreso de la República. Y estas sí son disposiciones de carácter permanente porque estamos viendo accionistas, hay que ver qué piensa el Procurador General de la Nación, que es de repente el Estado a nivel internacional. Y aquí el Procurador ni siquiera intervendría, porque es prácticamente el mismo ministro de Finanzas Públicas al que se estaría facultando para que él actúe en representación del Estado en la suscripción de esta disposición. Qué buen punto, eso no lo había pensado así como usted dice, pero esto no iría en la ley del presupuesto de temporalidad de ejecución a un periodo fiscal. Así es. Entonces es un detalle muy interesante porque acordémonos que, yo sé que, bueno, primero aclaremos, el Estado de Guatemala sí tiene calidad de accionista en determinados casos. En algunas instituciones financieras tiene la calidad de accionistas, en algunas instituciones de carácter privado también lo ha tenido por la misma coyuntura que se ha dado en Guatemala, sí la tiene. O sea, aquí estamos claros que sí puede tener la calidad de accionista, pero aquí la interrogante surge en la disposición que se está emitiendo, en qué proyecto se está emitiendo, y estamos hablando del presupuesto y el monto que es relevante. Para ello se necesita establecer condiciones para que los diputados que van a aprobar en algún momento tengan los elementos jurídicos, corporativos y técnicos necesarios para poder tomar una decisión como esta. Yo siempre digo a la gente que se debe interesar porque les recuerdo que todo ese dinero que se paga ahí es el dinero de nuestro trabajo. Así es. Es el dinero de nuestros recursos. Lo que pasa es que ya no lo vemos porque en la trampa metodológica de los sistemas financieros estatales, todo se va al mismo fondo. Entonces ya no vemos realmente a dónde se van nuestros pagos de impuestos, tributos como término genérico, todo lo que pagamos realmente nosotros al Estado. No lo vemos porque se va. Yo siempre he dicho a la gente que ojalá que nosotros pudiéramos, que en una factura, algo que consumimos, no que nos apareciera el IVA, sino que nos apareciera cuántos escritorios o cuántas computadoras se compraron para una escuela. Que cuando usted compra un televisor, en la factura le saliera el monto del televisor y abajo calculado el impuesto de cuántas inyecciones se van a poner en un hospital. Para que entendamos que nuestros impuestos tienen un destino específico. No el destino que estos funcionarios están haciendo piñata el trabajo de todos nosotros. Y entonces aquí se suma la corrupción, la mala administración, los intereses que se mueven económicos. Este es un gobierno muy dependiente de los organismos internacionales para todo. Y definitivamente no vamos por buen camino, mi amigo Wilmer. Sí, como mencionaba hace un momento, tenemos varias disposiciones contenidas en el mismo proyecto de presupuesto, que por el tiempo pues no podemos extendernos tanto, pero este es un ejemplo, es una referencia de este tipo de disposiciones. Hay otro, inclusive, como vamos a verlo tal vez en otra oportunidad, en cuanto a la facultad, nuevamente al ministro de Finanzas Públicas para que éste pueda suscribir convenios para órganos internacionales del BID, para que éste pueda contraer obligaciones en calidad de donante. En algún momento
se entiende, porque realmente la disposición es muy ambigua en algún momento y es necesario aclarar precisamente cuáles son los alcances de esas facultades que en algún momento se le podrían estar otorgando al ministro de Finanzas Públicas para la suscripción de una convención como esta. Y es ahí también, en un marco meramente propositivo, que es importante tomar en consideración que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, tendrá que llevar a cabo audiencias públicas donde todas las instituciones, por conducto de sus autoridades, tendrán que presentar a los diputados del Congreso de la República sus informes y la justificación del por qué se está presentando un proyecto de presupuesto con espacios presupuestarios como lo tenemos acá. Y ahí el mismo ministro de Finanzas Públicas tendrá que explicarle a los diputados del Congreso de la República por qué razón considera que es necesario que el Congreso apruebe estas disposiciones y que presente información técnica que pues al final ayuda a los diputados a evaluar si efectivamente la conveniencia o no de colocarlo o excluirlo del presupuesto para el siguiente periodo si se llegara a aprobar. Si es que tiene el valor de llegar el ministro de Finanzas Públicas, porque ha dejado plantados a las bancadas y a las comisiones correspondientes para ese tema, sería bueno que lo explicara, escucharlo. Efectivamente es súper útil. Y aquí pues siempre me viene a la idea que ya se va entendiendo por qué Bernardo Arévalo subrepticiamente, de forma oculta, revocó la reserva de protección constitucional para poder celebrar este tipo de convenios internacionales donde piñatizan todo el recurso del Estado hacia el extranjero. Hay un detalle, un punto muy importante con lo que usted abordó, es que tanto el artículo que citamos hace un momento, que es el artículo 86, si la memoria no me falla, y el artículo 95 del proyecto de presupuesto, que es el otro que mencionaba, que es la aprobación de la participación de la República de Guatemala en el Fondo Multilateral de Inversión 4. En ambos casos, cuando entramos a analizar esas disposiciones, Guatemala se estaría comprometiendo a arbitrajes internacionales. Entonces, los conflictos que puedan surgir con ocasión a este tipo de disposiciones no se van a resolver conforme a la jurisdicción nacional, sino que vamos a tener que acudir a instancias internacionales donde el Estado de Guatemala también tendrá que tener espacios presupuestarios para la contratación de asesorías internacionales. Pues entonces Guatemala le está mandando, ¿cuántos millones de dólares habíamos dicho? 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. A una organización con sede en Venezuela, y me saludan a Maduro por allá. No sé cómo le van a hacer Guatemala con todo lo que está pasando y esos recursos. Pero vamos a seguir, por supuesto, se nos agotó el tiempo en Derecho al Derecho. Teníamos 2 noticias más para ustedes, pero es que en serio no nos da el tiempo. Quisiéramos comentar todo. Tengo en pantalla el decreto 7-2025 aprobado por el Congreso de la República, que se tituló Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Y como es el análisis legal de la noticia, tenemos la portada de Prensa Libre del día jueves 4 de septiembre, donde señala el titular Rechazo a gastos sin control de CODEDES. Cámaras y Centros de Investigación Unidos piden al presidente Arévalo vetar intención de diputados. Ok, se nos agotó el tiempo igualmente, pero en lo conducente, lo que tenemos que tener presente de este decreto es, creo que esta imagen, que es lo que hemos platicado, que es cómo va la ejecución de los consejos departamentales de desarrollo y las razones de este gasto. Sí. Y que lo vemos en pantalla, antes de sus conclusiones en el cierre final sobre este tema, que cuando quitamos ese titular, el proyecto de ley del gobierno tiene un artículo similar a lo que el decreto 7-2025 está estableciendo. Entonces, si las cámaras están pidiendo el rechazo al gasto sin control, es decir, que se vete ese 7-2025, pues también tendría que vetar el presidente el decreto de su propio presupuesto, porque está regulando algo similar. Ya no sé cómo resumirlo y condensarlo ahí, porque es necesario que los CODEDES puedan ejecutar ese gasto público a través de sus correspondientes municipios y organizaciones municipales y administraciones. ¿Pero qué le diré? Mejor se la dejo a usted. En una forma muy, muy concreta, por el tiempo, como usted mencionaba, tomemos en consideración que el decreto actual de presupuesto e ingresos y egresos del Estado, que es el decreto 36-2024, establece precisamente así aportes ordinarios y extraordinarios a los consejos de desarrollo. Esto motivó en alguna medida a que se desarrollen proyectos específicos para fortalecimiento de las distintas municipalidades, que al final son los
beneficiados precisamente con este tipo de proyectos. Pero el problema que han tenido es que no se ha logrado ejecutar en forma importante estos recursos de aportes ordinarios y extraordinarios. Según lo que vemos en este momento en pantalla, tenemos más o menos entre un 20 y un 21% de porcentaje de ejecución. Entonces, prácticamente esto es una afectación directa a los distintos habitantes en los distintos municipios en Guatemala que se ven beneficiados con estos proyectos como tal. Entonces... Pero interrumpiéndolo ahí, pero estamos hablando entonces de que este atraso también es una indebida ejecución. Exacto. O sea, lo que están haciendo los diputados, que para esto es parchando la mala ejecución de gobierno. Exacto, porque al final los mismos alcaldes municipales que de una u otra forma se ven afectados con los proyectos de la ejecución de presupuesto, ha motivado a que se busque una alternativa para que ellos puedan disponer de esos recursos de los proyectos que tienen para este periodo fiscal. Porque tomemos en consideración, como mencionamos hace un momento, ¿no? El decreto de presupuesto de ingresos y egresos es anual. Al momento de aprobarse un nuevo presupuesto, el año 2026 se regirá por una nueva disposición. Correcto. Y lo que no se pudo ejecutar, póngale mucha atención a esto, lo que no se pudo ejecutar de estos recursos se van al fondo común, saldos de caja que posteriormente pasarán a disponer el gobierno central para el siguiente periodo. Pero entonces los proyectos que no se lograron ejecutar en algún momento corren el riesgo de que no se puedan concluir y para buscar una alternativa. Entonces, y esto no es una disposición novedosa. Esto también se emitió en el periodo fiscal de 2024 al 2025. O sea, no es la primera vez. Sí, correcto. Ya hubo una extensión. Exacto. Entonces, lo que hizo... O sea, hay una reextensión. Entonces, ya hubo una extensión, esta sería una reextensión. Así es. Entonces, lo que podemos intuir acá es que el organismo ejecutivo, con el ánimo de quedar siempre bien con los alcaldes y los consejos, es que pretende replicar esa misma estrategia para el siguiente periodo fiscal a través del artículo 55, en el que fundamentalmente es lo mismo, es la disposición de estos saldos de lo no ejecutado de lo asignado a los consejos de desarrollo, tanto de aportes ordinarios como extraordinarios, para el siguiente periodo fiscal. Pero como no quedó plasmado en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, sino que fue un decreto aparte, es que he tenido crítica, pero no es algo novedoso. Estamos extendiendo la ineficiencia, ineficacia, incapacidad e ineptitud del gobierno central que está perjudicando al sistema de consejos de desarrollo y a lo que son toda la ejecución a través de los proyectos que los municipios son sumamente necesarios. Ya me marcaron retirada, dejamos en pantalla, teníamos un tema relevante que platicar con ustedes, que era el tema de las salas que fueron creadas por salas de las Cortes de Apelaciones, que fueron creadas por la Corte Suprema de Justicia y que definitivamente pues, no nos dará tiempo de explicarlo en esta oportunidad, pero estaremos tomando y programando en agenda para el próximo domingo como primer punto. También les tenemos un especial pendiente de desarrollar acerca de la mega corrupción, de cómo el padrino de la corrupción de la terminal de contenedores de Barcelona fue Bernardo Arévalo. El papá del niño fue el gobierno patriota en el 2012 y Bernardo Arévalo fue el padrino de esa corrupción. También les tenemos pendiente y también buscar que pueda usted contar con ese espacio de toda la información, pero este gobierno hace tantas situaciones, la situación del contexto económico, la violencia, de veras no dan para una hora los domingos, pero también tenemos que respetar el tiempo de ustedes, a quienes les agradecemos muchísimo. Nos pedimos de nuestros buenos amigos, mi amigo Walmer. Agradecidos por el espacio que nos han brindado este domingo. Sabemos que es un espacio que ocupamos para otro tipo de actividades, pero realmente es muy satisfactorio y nos motiva realmente a estar acá semana a semana con ustedes para el análisis legal de la noticia. Seguimos entonces todos los domingos a las 8 de la noche por ETV News. También nos pueden encontrar en las redes oficiales de ETV News, Twitter, Facebook, no, ahora es X, ¿no? Yo todavía sigo diciendo X, Facebook, TikTok, todas las redes que hay disponibles donde encontrará también resumen de los programas y por supuesto ahora en Spotify donde también puede escuchar estas ideas y compartirlas con las personas que usted considera adecuado. Involúcrese, hagamos juntos que nuestro país funcione y recuérdese siempre que necesitamos que usted participe. ¿Por qué? Porque la cobardía está pasada de moda. Muy buenas noches.
Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com